Bueno, en esta clase vamos a hacer ejercicios de repaso en esta y en la que sigue de los temas que ya vimos, y los ejercicios van a ser parecidos a los que van a venir en la evaluación. Entonces vamos a dedicar 2 clases para repasar y así pues les dé tiempo a ustedes a estudiar más. Y ya después del examen pues seguiríamos con nuestro programa. Entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Dice hallar la distancia entre los puntos A y B con esas coordenadas. Bueno, recordamos que si yo tengo 2 puntos en el plano, la distancia entre esos 2 puntos es la x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bueno, entonces vamos nada más a sustituir en la fórmula. Ahí ya están los puntos x2, x1, y1 y x2, y2. Entonces, x2 sería 5, vamos a ponerlo así, menos 2 al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado con los signos y por eso es necesario que este paréntesis que puse, el pequeño, para pues tomar en cuenta bien los signos. Más y2 que es 1 menos y2, y2 menos y1 al cuadrado. Bueno, y entonces esto es 5 más 2, 7 al cuadrado. 7 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces la distancia es igual a raíz de 49 más 4. Entonces esto me da que es raíz de 53 unidades. Bueno, entonces ese es el primer ejemplo de lo que ya hemos visto, la distancia entre 2 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Nos dan 2 puntos en el plano. Entonces aplicamos la misma fórmula. Este es el x1, y1 y este es el x2, y2. Entonces la distancia va a ser x2, que es menos 4, menos x1, que es 6 al cuadrado, más y2, que es menos 3, menos y1, que es menos 1. Y eso al cuadrado. Entonces aquí me da la raíz de menos 10 al cuadrado más menos 3 más 1, que es menos 2 al cuadrado. Entonces, bueno, los signos menos al elevarlos al cuadrado se van. Entonces me queda 100 más 4, 2 por 2, 4. Y es la raíz de 104. Bueno, conviene que ustedes en sus cuadernos de ejercicios grafiquen estos puntos y pongan el ejercicio. Todo eso se les tomará en cuenta en su evaluación al final del curso. Bueno, vamos ahora a resolver este ejercicio que dice que hay que demostrar que esos puntos con esas coordenadas son los vértices de un triángulo isósceles. Bueno, recordamos que un triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados iguales. Bueno, aquí se ve que estos 2 lados, este es igual a este lado. Bueno, gráficamente, pero debemos de comprobarlo. Entonces debemos demostrar que la distancia de A a B es igual a la distancia de A a C. Y vamos a calcular los tres lados. Entonces empezamos con AB. Vamos a determinarlo así. AB entonces es x2, que es menos 11, menos x1 al cuadrado, más y2,
menos y1 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de menos 14 más menos 5 al cuadrado. Entonces esto me da que es 14 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es la raíz de 221. Bueno, ahí está la distancia de A a B. Vamos a calcular la distancia de A a C. Entonces usamos otra vez la fórmula que es y2, que es menos 2 menos y1 al cuadrado más x. A ver, aquí este es x. A ver, aquí cometimos un error. No, está bien. Menos 2 menos 8 al cuadrado. Luego más x2, que es menos 8. Menos x1, que es 3 al cuadrado. Que ese es menos 10 al cuadrado más menos 11 al cuadrado. Entonces AC es igual a raíz de menos 10 al cuadrado a 100 más 121, que es 11 al cuadrado. Entonces es la raíz de 221. Bueno, ahí se ve que efectivamente la distancia de AB es igual a la distancia de AC. Vamos a calcular la distancia de BAC. De BAC, que es x2 menos 8 menos x1, que es 11. Más y2, que es menos 2 menos x1 menos y1, perdón, al cuadrado. Entonces el lado BC es igual a menos 8 más 11 más menos 5 al cuadrado. Y aquí me da 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces BC es igual a 9 más 25, raíz de 34. Entonces raíz de 34 es el otro lado, que es más pequeño. Entonces ahí tenemos ya el cálculo. Ahora vamos a encontrar el área. Para encontrar el área usamos la fórmula que, bueno, dice que debemos empezar de un vértice. Si empezamos del A, vamos a recorrerlo en este sentido. Y luego de B a C, sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces así. Y vamos a colocar los puntos en ese orden, que son como están, A, B y C. Entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer el cálculo acá. Entonces usamos la fórmula del área. Es un medio de el determinante, que es 3, 8, empezando por el A, luego menos 11, 3, luego menos 8, menos 2, y volvemos a la que es 3, 8. Bueno, recordamos cómo vamos a multiplicar para acá en este sentido positivo. ¿Sí?
positivo, y en el otro sentido, en este, negativo. Bueno, entonces efectuamos nuestro producto, que sería 3 por 3, 9, menos 11 por 2, 22. Pero es es más, porque menos 11 por menos 2 es 22. Y luego menos 8 por 8 es 64. Entonces ponemos más, menos 64. Menos 64. 64. Luego vamos con los rojos, los negativos. 3 por menos 2 da menos 6, se le pone más 6 porque es por menos. Menos 8 por 3 es menos 24, por menos es más 24. Y menos 8 por 8 da menos 88, pero por menos da más. Bueno, entonces ahí ya están, ya nada más queda sumar los números que están ahí indicados, que es 9 más 22 menos 64 más 6 más 24 más 88 da 85. Entonces aquí es 85. Bueno, 85 medios unidades cuadradas. Entonces ese es el área del triángulo indicado en la figura. Bueno, hagamos ahora este ejercicio que dice, nos dan 3 puntos de nuevo con esas coordenadas y piden demostrar que es un triángulo rectángulo. Claro, usando el concepto de distancia. Y también hay que determinar el área usando la fórmula clásica, base por altura sobre 2 para un triángulo, y también con la otra fórmula que acabamos de usar en el ejercicio anterior, y hay que comparar los resultados, obviamente deben salir iguales. Entonces aquí está la figura y el ángulo que se muestra en rojo debe ser el ángulo de 90 grados, pero vamos a comprobarlo. Bueno, aquí no vamos a determinar ángulos, vamos a determinar distancias. Entonces se debe cumplir el teorema de Pitágoras. De acuerdo a la figura, se debe tener que AB al cuadrado más BC al cuadrado debe dar AC al cuadrado. Bueno, eso de acuerdo a la figura. Vamos entonces a determinar la distancia de A a B con nuestra fórmula, que es x2 menos x1 más y2 menos y1. Y esto me da raíz de menos 5 al cuadrado, bueno, lo ponemos de una vez 25, más 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado es 4. Entonces nos da la raíz de 29. Vamos a determinar ahora la distancia de B a C. La distancia de B a C es entonces la raíz cuadrada de 6 menos 2 al cuadrado más que es menos 7 menos 3 al cuadrado. 6 menos 2 es 4 al cuadrado, 16. Más 7 menos 3 es 10, al cuadrado es 100. Entonces aquí me da 116, que es la distancia de B a C. Vamos ahora a calcular la distancia de A a C. La distancia de AC
Entonces es x2 que es 6 menos x1 que es 7 al cuadrado más y2 que es menos 7 menos 5 al cuadrado. Y esto me da 1 al cuadrado. 6 menos 7 menos 1 al cuadrado es 1. Más 12 al cuadrado que es 144. Que es raíz de 145. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación. Aquí entonces me da, debemos comprobar que efectivamente AB al cuadrado más BC al cuadrado me debe dar AC al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo aquí. AB al cuadrado, que es raíz de 29 al cuadrado, más raíz de 116 al cuadrado, debe dar la raíz de 145 al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí entonces esto me da 29 más 116, me debe dar 145. Entonces 29 más 116 efectivamente me da 145. Entonces se cumple que 145 es idéntico a 145. O sea que se cumple el teorema de Pitágoras, por lo tanto sí es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a aprovechar que es un triángulo rectángulo para determinar el área. Con la fórmula, el área es base. Bueno, la base sería esta. No tenemos que calcularla. Por la altura, que sería esta. Bueno, esta sería la altura. Voy a hacerlo un poco más abajo. Bueno, la altura sobre 2. Entonces vamos a calcularlo. Es base, que es la distancia de B a C. Vamos a ponerlo BC. Por la altura, que es la distancia de AB, sobre 2. Entonces la distancia de B a C me salió raíz de 116 por la distancia de A a B, raíz de 29 sobre 2. Y esto es la raíz de 116 por 29. Los dos se meten a la raíz sobre 2. Entonces 116 por 29 me da la raíz de 3364 sobre 2. Y esto, bueno, sí tiene raíz exacta, es 58 sobre 2. Y me da 29 unidades. Bueno, eso salió con la fórmula de base por altura sobre 2. Vamos ahora a usar la fórmula del área que hemos venido usando. Entonces vamos a ir en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, tal y como están dados los puntos A, B y C. Entonces vamos a usar la fórmula y vamos a comparar los resultados. Bueno, entonces el área va a ser un medio del determinante
Entonces aquí el punto A, que era 7, 5, el punto B, 2, 3, y el punto C, 6, menos 7. Y aquí repetimos el punto A. Bueno, y multiplicamos, me da 7 por 3, 21, menos 14, más 30. Si hacia abajo es positivo, luego menos, pero 7 por 7, 49, entonces más 49. Menos 18, 6 por 3, 18, menos 10. Y esto ya nada más hay que sumar los números que están ahí indicados. Entonces tengo 21 menos 14 más 30 más 49 menos 18 menos 10, y esto les da 58, un medio de 58, que está en 29. Entonces se ve que los dos resultados son iguales, como debería ser. Entonces de las dos formas da el resultado. Claro, acá fue fácil calcular el área con esta fórmula porque ya teníamos las distancias y además pues ya habíamos identificado la altura, no tendríamos que calcularla. Para otra clase de triángulos que no sea triángulo rectángulo, pues es más difícil, pero aún así vamos a más adelante en el curso vamos a poder determinar la altura de cualquier triángulo usando geometría analítica. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios de cuando dividimos un segmento de recta por un punto P en una razón dada. Entonces recordamos que si tenemos una recta como la recta roja, el segmento de recta, y un punto P que no necesariamente está en medio, entonces definimos la razón como P1P, o sea la distancia de P1 a P, entre la distancia de P a P2. Y bueno, haciendo cálculos se ve que las coordenadas del punto P, que son x, y, están dadas por estas fórmulas. Entonces, si conocemos los extremos, podemos determinar el punto P. Ahora, P, si estas coordenadas, si la razón es positiva, el punto está en algún lugar entre P1 y P2. Pero si la razón es negativa, entonces el punto P queda fuera del segmento. Eso ya lo vimos, pueden regresar a la clase donde vimos ese tema. Bueno, entonces aquí nos dan dos puntos de coordenadas 1,7 y 6, menos 3, y la razón que es 2 tercios. Entonces nos piden determinar dónde está el punto, qué coordenadas tiene. Entonces sustituimos simplemente en la fórmula, que este es x1, y1, y este es x2, y2, los extremos. Entonces dice la fórmula que es x1 más la razón, que en este caso es 2 tercios, multiplicado por x2, que es 6, entre 1 más 2 tercios. Bueno, entonces nada más hay que hacer la operación, que es 1 más 4 entre 5 tercios. ¿Sí? Entonces x es 5 sobre 5 tercios, que es 3. Y usando la regla del sándwich ustedes pueden terminar la división. Entonces ahora vamos con la y, me va a dar las coordenadas del punto.
usamos la fórmula y1 que es 7 más 2 tercios por y2 que es menos 3 sobre 1 más 2 tercios, lo mismo. Entonces me va a dar 7 menos 2 sobre 5 tercios. Entonces me da 5 sobre 5 tercios. Y me da las coordenadas 3 igual que la x. Entonces las coordenadas del punto P serían 3,3. Bueno, conviene que ustedes hagan este dibujo de este problema en su cuaderno. Y pues les digo, todo eso se va a tomar en cuenta a la hora de evaluar al final para que tengan puntos extras. Bueno, ahora tenemos este ejercicio muy parecido al anterior, solamente que la razón es negativa, quiere decir que está fuera del segmento. Pero bueno, eso no importa, vamos a encontrar las coordenadas del punto P con la fórmula más R. Bueno, entonces me dan bueno, aquí. Bueno, entonces vamos a sustituir en la fórmula. Tenemos x1 que es menos 2 más r que es menos 8 tercios que multiplica a x2 que es 3 sobre 1 más r, o sea 1 menos 8 tercios. Y nos da que esto es menos 2 menos 8. Y aquí es 3 tercios menos 8 tercios menos 11 tercios. Entonces se queda menos 10 entre menos 11 tercios. Entonces la x es 30 sobre 11. Entonces esa es la coordenada. Bueno, aquí entonces me da menos 10 entre menos 5 tercios, porque es 3 tercios menos 8 tercios menos 5 tercios. Entonces da menos entre menos da más, 30 quintos. Entonces es 6. La coordenada es 6. Ahora vamos a calcular la y, que es y1 más r veces y2 sobre 1 más r. Bueno, entonces y1 es 1 más r veces, que es menos 8 tercios, que multiplica a y2, que es menos 4, entre 1 menos 8 tercios. Entonces aquí me queda que es 1 más, porque menos por menos va, 4 por 8, 32 tercios, entre, ya habíamos visto que aquí era menos 5 tercios. Entonces aquí son 3 tercios más 32 tercios, 35 tercios. Entre menos 5 tercios. Entonces da negativo menos 7, usando la regla del sándwich. Entonces el punto P tiene coordenada 6, menos 7 para este caso. Bueno, como último ejercicio para esta clase vamos a hacer que dice que si tienen dos puntos con esas coordenadas, dice determinar las coordenadas del punto P que divide el segmento de recta en la razón R de tal manera que la distancia de P a P1 es el doble de la que existe de
P a P2. Bueno, con esos datos podemos determinar la razón. Entonces, la razón es por definición la distancia de P1 a P entre la distancia de P a P2. Bueno, si les damos arbitrariamente la distancia 1 y 2, doble, entonces aquí tenemos de P1 a P2 es 2 entre 1. Entonces la razón es 2. Y bueno, ya con esos datos podemos determinar las coordenadas, que tenemos x1 más rx2 sobre 1 más r. Entonces x1, bueno, podemos etiquetar aquí. Esas son las coordenadas. Entonces x1 que es 4 más r que es 2 por x2 que es 1 entre 1 más 2. Entonces 4 más 2 sobre 3 que es 6 tercios que es 2. Entonces las coordenadas son 2. Ahora la y es y1 más r veces y2 sobre 1 más r. Entonces y1 es menos 3 más r que es 2 por y2 que es 4 entre 1 más 2 que es menos 3 más 6 sobre 3 que es 3 sobre 3 que es 1. Entonces las coordenadas del punto P son 2,1. Bueno, aquí hubo una corrección, porque 2 por 4 no son 6, sino 8. 8. Entonces da 5 tercios la coordenada y. Bueno, entonces después vamos a continuar con más ejemplos de los temas. Entonces en la próxima clase pues vamos a considerar más ejemplos representativos del examen. Conviene que ustedes hagan los dibujos que faltaron en esta clase para que así obtengan puntos extras al final del curso.